Veamos la fórmula número 5. Si tenemos la derivada de e elevado a la u, recuerda siempre que u es una función. Su derivada es igual a u derivado por e elevado a la u. Por ejemplo, veamos el ejercicio número 11. Si tenemos y igual a e elevado a la 3x más 2 y vamos a derivar, mi derivada es igual, dice u derivado, es decir, 3x más 2 que iría derivado. Y conservamos e elevado a la u, e elevado a la 3x más 2. Así que mi derivada va a ser igual a, derivamos 3x, la derivada de 3x es 3, la derivada de 2 es 0, y esto va multiplicado por e elevado a la 3x más 2. Vamos con el ejercicio número 12. Si tenemos y igual a e elevado a la x cuadrado más 4, aplicando la fórmula 5 nos queda que mi derivada es igual a u derivado. U es x cuadrado más 4 que iría derivado. Y conservamos e a la u, que es x al cuadrado más 4. Luego mi derivada va a ser igual, derivando x cuadrado, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 4 es 0 y nos queda e elevado a la x al cuadrado más 4. Veamos la fórmula número 6. Si tenemos la derivada del logaritmo neperiano de u, su derivada es igual a u derivado entre u sin derivar. Veamos el ejercicio número 13. Si tenemos y igual al logaritmo neperiano de 7x menos 3, entonces su derivada va a ser igual. Seguimos la formulita, ¿ves? U derivado. ¿Quién es u? 7x menos 3 derivado, y eso va entre u, que es 7x menos 3 sin derivar. Derivando el apóstrofe nos queda que la derivada es igual, la derivada de 7x es 7, la derivada de 3 es 0, esto va entre 7x menos 3, y ahí tenemos la derivada. Veamos el ejercicio número 14. Si tenemos y igual al logaritmo neperiano de x al cubo menos 4, y vamos a calcular su derivada, ¿ves? Su derivada es igual a u derivado. ¿Quién es u? X al cubo menos 4, que iría derivado, sobre u sin derivar, es decir, x al cubo menos 4. Luego mi derivada es igual, derivando x al cubo, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, la derivada de 4 es 0, y esto va entre x al cubo menos 4. Veamos a continuación el ejercicio número 15. Si tenemos, por ejemplo, y igual a x al cubo por e a la x. X al cubo, una función polinómica, por e a la x, una función exponencial. Vamos a aplicar la derivada de u por b. Siguiendo la fórmula me queda que mi derivada es igual a x al cubo derivado por e a la x sin derivar, más x al cubo sin derivar por e a la x, que iría derivado. Derivando los apóstrofes me queda que mi derivada es igual. La derivada de x al cubo son 3x al cuadrado por e elevado a la x, más x al cubo por la derivada de a la x, que sigue siendo e a la x. Observemos que acá se repite e a la x y se repite la variable x, sacando como factor común la variable más pequeñita, que sería x al cuadrado por e a la x, me queda que mi derivada es igual. Acá la acompaña un 3, más a x al cubo le quitamos 2, nos queda una x, y el e a la x lo sacamos como factor común. Ahí tenemos la derivada en su mínima expresión. Veamos el ejercicio número 16. Si tenemos y igual a x cuadrado por el logaritmo neperiano de x, nuevamente tenemos la derivada de u por b. Aplicando la fórmula 7 queda que mi derivada es igual a x cuadrado derivado por el neperiano de x sin derivar, más x cuadrado sin derivar por el neperiano de x, que iría derivado. Donde mi derivada va a ser igual a la derivada de x cuadrado es 2x por el logaritmo neperiano de x más x al cuadrado, y vamos a derivar el neperiano de x. La fórmula dice x derivado, que es 1 entre x sin derivar. Podemos cancelar una x de esta con una de esta, y mi derivada va a ser igual a, como se está repitiendo la variable x, vamos a sacar una x factor común, y nos quedaría 2 veces el logaritmo neperiano de x más 1. Y ahí tenemos la derivada en su mínima expresión. Veamos la fórmula número 8. Si tenemos la derivada de u sobre b, el cociente de dos funciones,
Su derivada es igual a u derivado por b sin derivar menos u sin derivar por b derivado sobre b elevado al cuadrado. Por ejemplo, veamos el ejercicio número 17. Si tenemos y igual a 3x más 2 sobre 4x menos 3 y vamos a hallar su derivada, entonces mi derivada es igual a u derivado. ¿Quién es u? 3x más 2, que iría derivado, por b sin derivar, que es 4x menos 3, menos u sin derivar, que es 3x más 2, por b, que es 4x menos 3, que iría derivado. Todo eso va entre 4x menos 3 elevado al cuadrado. Luego mi derivada va a ser igual a, la derivada de 3x es 3 por 4x menos 3, menos 3x más 2 sin derivar, por la derivada de 4x, que es 4, y la derivada de 3 es 0. Esto va entre 4x menos 3 elevado al cuadrado. Si aplicamos una propiedad distributiva, me queda que mi derivada es igual. 3 por 4 serían 12x, menos 3 por 3, 9, menos 3 por 4 serían 12x, menos por más da menos, y 4 por 2 son 8. Esto va sobre 4x menos 3 elevado al cuadrado. Así que mi derivada va a ser igual a, se cancela 12x con 12x, nos queda menos 9 menos 8, serían menos 17 sobre 4x menos 3 elevado al cuadrado. Veamos el ejercicio número 18. Si tenemos y igual a e a la x entre x al cubo más 1. Aplicando nuevamente la fórmula 8, nos queda que mi derivada es igual a e a la x derivado por x al cubo más 1 sin derivar, menos e a la x sin derivar por x al cubo más 1, que iría derivado. Todo eso va entre x al cubo más 1 elevado al cuadrado. Luego mi derivada va a ser igual a, la derivada de a la x es e a la x por x al cubo más 1, menos e a la x por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, y esto va sobre x al cubo más 1 elevado al cuadrado. Sacando e a la x como factor común, me queda que mi derivada va a ser igual a, acá nos quedaría x al cubo más 1 menos 3x al cuadrado sobre x al cubo más 1 elevado al cuadrado. Los ejercicios que hemos estado desarrollando en la utilización de la fórmula realmente son bastante sencillos. La idea es que ustedes tengan la noción de cómo se aplica cada una de las derivadas. Nos seguiremos viendo en los próximos capítulos.